también en el 83 retornamos a la democracia con Raúl Alfonsín. Eso también muy contentos de estar remarcando esta actividad en este día. También estoy muy alegre porque que podamos llevar adelante este encuentro es gracias al entramado que estamos logrando distintos equipos de la institución y del instituto en llevar adelante parte de la misión que tiene el hospital, que es la parte de fomentar la investigación y fomentar la salud de nuestras poblaciones, el cuidado de ellas. Así que en esos grupos mencionar al Departamento de Investigación Periferiano, mencionar a la sección de epidemiología y clínica médica, mencionar al área de epidemiología del plan de salud, mencionar también el Departamento de Salud Pública y haciendo referencia también particular a lo que es la carrera de especialización en epidemiología fundada por la CONEAU, que está en el instituto, con todas estas personas que entramaron los grupos que conté anteriormente. En ese sentido es un honor, hoy también festejamos el primer año formal de esa acreditación y se va a reunir el Consejo Académico. Y en el Consejo Académico tenemos tres maravillosos consejeros: uno es Fernández, González Fernández Quirós, el otro es Liliana Clara, que ha sido muy sabia en toda su lucha por instalar la epidemiología desde la infectología y en una sociedad donde el género costaba un montón y ha sido etiquetada de muchas maneras, y acá reconsiderar y renombrar otras categorías de ella me parece fundamental. Así que es un honor para nosotros tener una mujer y que sea ella en nuestro comité académico. Y por último, otro orgullo de nuestra trayectoria es haber conocido a Luis Carlos Silva Izaguer, gracias a Bubi Jandrowski, que estás acá, y que siempre en estos entramados, entrelazados, muy generoso ha sido con toda la construcción que en el Carmela pudo hacer, y donde Luis Carlos fue un referente con gratuidad a hacer esos enormes tamaños muestrales y métodos muestrales para poder llevar adelante un estudio bien latinoamericano, que no para de publicarse. Cada vez que publica Bubi nos ponemos todos contentos, compartimos eso. Entonces, yendo al tema de hoy, es un tema súper interesante, muy, entiendo, contextual de lo que estamos viviendo, ¿sí? Cómo transformar los macrodeterminantes, supongo, estoy súper intrigada de qué va a dar. Así que bueno, le voy a presentar a Luis Carlos. Luis Carlos es doctor en Ciencias Matemáticas, doctor en Ciencias de la Salud, profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba y del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Es miembro internacional de la Association of Health Policy. Bueno, Luis Carlos, un placer. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Silvana por su presentación y a las autoridades del hospital que nuevamente me acoge para escuchar algunas ideas que bueno, habíamos conciliado precisamente con Silvana el tema que podríamos tratar hoy. Se barajaron dos o tres posibilidades, pero bueno, ella o un pequeño equipo que estuvo discutiéndolo, pues le gustó este título y este subtítulo. Bueno, el subtítulo, las causas de las causas, bueno, ya veremos a qué alude, y alarmas desmedidas, eso sí, manipulaciones que se han producido y tragedias reales que laten detrás de, en este caso, las epidemias. Bien, entonces, sin más, yo comienzo. La noción de epidemia es una noción que todos sabemos que en el imaginario colectivo se identifica con tragedias de gran magnitud, por lo general, y que quedan en la mente de las personas y muchas veces en la impronta cultural de los países, precisamente por esa naturaleza catastrófica
Y algunos ejemplos notables en la historia, porque podría ponerse decenas, lamentablemente. Pero bueno, así, muy notable la peste negra, por ejemplo, en el siglo XIV, que devastó Europa y que fue considerada como un ensañamiento, un castigo de Dios por los numerosos pecados que en aquel momento se cometían. Pero que eso quedó incluso en la literatura registrado como un acontecimiento de salud conmocionante y condicionante de toda la salud europea. El cólera, que por ejemplo en el año 1854 fue la última gran expresión de una epidemia de cólera en Europa, en Londres, por ejemplo volvimos en el año 2010 en Haití en calidad de epidemia, como consecuencia del caos que se derivó, bueno, de las deficiencias de la infraestructura sanitaria de Haití y el caos que se produjo a raíz del terremoto del año 2010, que fue otro acontecimiento que produjo en el caso de Haití miles de muertos. La gripe española es, bueno, que no es que se le llamó así, pero bueno, realmente fue el nombre que adoptó, pero fue una epidemia terrible que afectó a toda Europa, particularmente siglo XVIII, siglo XIX, y en el caso de España en particular creo que dejó 2 millones de muertos. Todavía, como comprenderán, hay personas que están vivas, que estaban vivas en aquel momento y por lo tanto mucha gente cuenta que hace 15, 20 años sus abuelos pues relataban de la pavorosa situación que se vivió en España con este tema. Ahora, aquí yo, dicho esto, que como muy introductorio en el sentido de que está diciendo que actualmente siente mucha gente, muchas comunidades, muchas poblaciones, cuando se habla del concepto de epidemia. Ahora, yo en este punto me voy a detener porque, bueno, este dibujito no es una errata, está ahí. Esto lo tomé, ya saben, no, esto puede salir en cualquier revista dominical para niños o algo por el estilo, es un desafío intelectual para un niño pequeñito de 3, 4 años, ¿sí? Conocer cuáles son las diferencias que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, mirando cuidadosamente los dibujos, pues se identifican, en este caso, esas 4. No lo voy a hacer, pero sería interesante que ustedes identificaran las 4 diferencias en esa misma tónica entre estas 2 definiciones del concepto de epidemia. Rápidamente, les dejo unos segundos de reflexión, pero en la verde dice que es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. Y la azul dice que es la ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, de un comportamiento específico o de otros eventos relacionados con la salud en magnitud claramente superior a la expectativa normal. Eso dice la definición azul, que es un poquito más larga. Ahora, hay 4 diferencias esenciales presentes en esas 2 definiciones. Ahora voy a expresarlo, voy a comunicarlas, a comentarlas de una manera muy clara. Aquí lo interesante es de dónde nacen esas 2 definiciones, qué son esas 2 definiciones. Lo interesante de la primera es que es la definición de la que utiliza el diccionario de la lengua española, o sea, es la definición oficial en castellano de lo que es una epidemia. Realmente la Academia de la Lengua, que se supone que fija, limpia y da esplendor, a veces, a mi juicio, fija, limpia y da escozor, porque es una institución que tiene 24 sillas vitalicias, entonces, pero esas 24 sillas están ocupadas por ensayistas, poetas, lingüistas, etc. Ahí no hay físicos, no hay matemáticos, ahí no hay médicos, ahí no hay... No, eso parecería que nosotros deberíamos todos ser como estamos sometidos a lo que esos poetas piensan. La sensación que yo tengo es terrible cada vez que en las poquitas áreas en las que yo tengo cierta versación,
entro, no siempre, pero muchas veces entro en la definición del concepto y me empiezo a encontrar disparates. Yo creo que es un récord mundial haber cometido 4 errores cruciales en relación a lo que es una epidemia en solo 17 palabras. Porque si ustedes dan cuenta son 17 palabras. Entonces, un error cada 4 palabras en el diccionario que limpia, fija y da esplendor, pues realmente es bastante inquietante. En primer lugar, la primera es muy curiosa, porque no hay que saber epidemiología, no hay que saber nada. ¿Cómo la enfermedad va a ser una epidemia? La gripe es una epidemia, el cáncer es una epidemia. No. Puede haber una epidemia de gripe, pero no la gripe misma. Es decir que la epidemia es una enfermedad ya es un dislate que desconcierta. Bien, que se propaga por algún tiempo en un país, como si no hubiera epidemias en zonas fronterizas, en provincias, en barrios, en continentes, en el mundo. A eso incluso hay una palabra, la pandemia. Bueno, no, ellos dicen que en un país. Dicen que es acometiendo simultáneamente. La epidemia no es una enfermedad. Pero además, aun cuando dijera son casos de una enfermedad, pues también es una definición que tiene 70 años de atraso. Una epidemia no es solo de enfermedades, puede haber una epidemia de accidentes, o una epidemia de suicidio, o una epidemia de muertes, ¿verdad? Y lo más grave, lo último, el asunto no es que sea un gran número de personas que lo padezcan, y eso es lo que determina la condición de epidemia, ni por asomo. ¿Cuántos niños podrá haber en Argentina cada año que son ingresados por enfermedades de raíz aguda? Yo pienso que fácilmente podría haber, no sé, especulo yo, pero podría haber 100.000, quizás son más. En cualquier caso serían muchísimos. Cada verano deben ingresar. Pero eso no es una epidemia de enfermedad de raíz aguda, porque el año anterior también fue esa cantidad y el próximo más o menos será esa cantidad. El problema es adquiere proporciones epidémicas cuando es mucho mayor que algún referente. Entonces, por ejemplo, quizá, el año pasado, en una gran clínica ginecocéntrica de aquí de Argentina, nació 2 niños ciegos. Quizá el anterior 3, y el próximo nazca 1, después 0, después 2, 0 otra vez. Ok, pero si de pronto un año nacen 149 niños ciegos, es una epidemia. Evidentemente, no es que sea mucho, es que es mucho más de lo esperado. Eso es lo que le da condición epidémica a un proceso de ese tipo. De modo que, claro, esta definición, aquí está eso que acabo de decir, estos errores, y eso que no cuento un quinto, porque no quiero ensañarme, pero no solo de personas, por cierto. Podría haber una epidemia, digamos, en la población avícola o en fin. Pero bueno. Claro, la otra definición es la que trae el diccionario de John Last, que contiene eso que ustedes están viendo. Famoso o clásico diccionario de epidemiología. Bien, entonces, dicho esto, quiero todavía manejar otro concepto que va a estar subyacente en el discurso, que es el tema de las sociedades de la posverdad. Este concepto fue un concepto introducido por Ralph Keyes en este libro que se llama La Era de la Posverdad, Deshonestidad y Decepción en la Vida Contemporánea, de su subtítulo, y que es un libro del año 2004. Solo estamos ya en el año 2018, terminándolo, y lleva 14 años de existencia el concepto. Pero ese concepto en aquel momento fue muy novedoso, pero lo que ha hecho es enraizarse cada vez más en la sociedad contemporánea. ¿Y qué es esto? Bueno, tanto que el Oxford American College Dictionary la declaró como la palabra del año, el año pasado, y todo el tema de la posverdad pues alcanzó unas proporciones tremendas, ¿no? En muchos círculos se piensa que Trump es la mejor expresión del manejo de la posverdad en el mundo contemporáneo. Ahora, quiero señalar este concepto porque lo vamos
vamos a remitirnos a él más adelante. Ahora bien, lo primero que para continuar, que quiero, sobre lo que quiero llamar la atención, es sobre que hay una subordinación conceptual entre la epidemiología y la salud pública que a veces se pierde de vista, ¿verdad? La salud pública, la epidemiología en cualquiera de sus dos vertientes son instrumentos para la salud pública. La salud pública es más abarcadora que la epidemiología. La epidemiología descriptiva se ocupa de decirle a la salud pública: aquí hay un problema, esta es su magnitud, esta ha sido su evolución, estos son los grupos más afectados, etc. Es un dato formal y la salud pública se puede interpretar más o menos. Por eso, pero al final la epidemiología no va a resolver ningún problema en sí misma. Es la salud pública quien puede resolverlo, porque lo que resuelve los problemas, o por lo menos intenta resolverlo, es los programas de salud, los servicios de salud, las acciones que se hagan que graviten sobre la sociedad realmente, porque lo otro es conocer, ¿verdad? Conocer científicamente la magnitud de los problemas y su ubicación. La epidemiología, afortunadamente, también en su vertiente analítica, pues puede producir algunas posibles soluciones que siempre le tocaría a la salud pública adoptar. Pero bueno, identificar causas de esas problemáticas que la epidemiología descriptiva consiguió establecer y también informar a la salud pública posibles avenidas de actuación para encarar esos problemas. Así que la descripción advierte, la causalidad da herramientas para la acción, suponiendo, no, desde luego, no siempre es posible que la epidemiología dé esas herramientas. Y además las herramientas pues siempre son cambiantes, etc. Bueno, en eso hay mucho debate, el papel que pueden jugar incluso las ciencias básicas en la construcción de explicaciones causales que finalmente sirvan a la salud pública para nosotros. Pero en cualquier caso tenemos esta subordinación. Ahora, vamos más. Entrando en materia, después de estos conceptos iniciales que van a ser a los que voy a apelar en el curso de lo que sigue. Pero el asunto es que cuando hay una epidemia, entendida en ese sentido amplio que mencionábamos al principio, si se quiere prevenirla, e incluso si se quiere revertirla en caso de que esté presente, es virtualmente imposible si no se conocen las causas que la producen. En ocasiones, las causas son bien conocidas. En otras ocasiones pues, puede permanecer como un enigma durante años. Se sabe el problema, pero las causas verdaderas del problema se ignoran. Bueno, como ocurrió, por ejemplo, con el mismísimo ejemplo del cólera, ¿no? Durante muchos años, pues, simplemente no se sabían las causas y, bueno, se bosquejaron incluso algunas posibles causas, pero algunas eran hijas directas de la impotencia asociada a la ignorancia, como toda la teoría miasmática, que no se sabía lo que era. El miasma era lo que producía la muerte por cólera, pero realmente qué era, no se sabía. Después fue interesante porque después se supo la vía por la cual, todos conocen la historia, la vía por la cual se producía la contaminación, lo cual permitía, ayudaba o ayudó a hacer una prevención efectiva, aunque todavía demorara unos 10 años a ver la verdadera causa, que era el vibrión colérico alojado en el duodeno. Ahora, ahora bien, mucho menos evidente que las causas, mucho menos evidente, mucho menos obvia, es la trascendencia que tienen lo que yo voy a llamar las causas de las causas. ¿Qué son esas? Bueno, pues son aquellas condiciones que propician que las causas directas actúen. Y esta noción, a mi juicio, es trascendente porque ocasionalmente la prevención más efectiva se consigue actuando contra las causas de las causas, no contra las causas. Pero también, no solo por eso, sino porque también las causas de las causas son más manipulables. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, espero que
sobre esto. Pero antes, una explicación que yo creo que podría ser expresiva de lo que se quiere decir. A usted le puede caer una bomba en la cabeza y matarlo, y la causa de eso es la bomba. Pero la causa de la causa no es la bomba, es el bombardeo. De modo que si en un conflicto bélico se pudiera evitar el bombardeo, no habría que comprar cascos ni crear túneles antiaéreos de cuidado antiaéreo, porque simplemente las causas no podrían actuar. Entonces, aquí hay un debate que tiene connotaciones de todo tipo, porque algunos abogan por concentrarse en las causas de la epidemia, de la epidemia en este caso, suponiendo que se conozca, y otros identifican las causas de esas causas y dicen, pero quizás va a ser mucho más efectivo trabajar sobre las causas de las causas. Entonces, ese es un poco el concepto que está detrás, y de ahí vamos entonces a ver ejemplos que ponen de manifiesto problemas reales, como decía, manipulaciones y alarmas desmedidas. También voy a hacer esta cita de Carlos Marx, que decía, si la esencia y la apariencia de las cosas coincidieran, entonces no haría falta la ciencia, decía Marx. Y el problema es que en una época en que la apariencia, que ya de por sí confunde, porque la tarea de los científicos es justamente identificar la esencia, a pesar de que no coincide con la apariencia, pero si vivimos una época en que además hay una manipulación sistemática de la apariencia, entonces para el pensamiento científico es más necesario que nunca, por mucho y por muy cierto que sea, que no siempre arroje resultados atractivos. Es decir, estoy hablando de la era de la posverdad. Si eso es un conflicto, normalmente en la era de la posverdad es un conflicto redoblado. El problema de identificar la explicación. Entonces, vamos nosotros a ver vamos a ver tres ilustraciones de esta que va a ayudarnos a discutir este problema. Por un lado, la epidemia de SIDA, por otro lado, la pandemia del virus H1N1 a principios del siglo XXI, y el tema de la epidemia de muerte por consumo de opiáceos en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos. Bien, rápidamente. Tenemos efectivamente un problema mundial, el problema de los adultos y niños portadores, en este caso del VIH, casi 40 millones de personas contaminados por el SIDA. Bien, esto ya sabemos cómo bueno, todo el mundo, tenemos América Latina, etc. Bueno, son datos bastante impactantes, con un fenómeno espectacularmente desarrollado en África subsahariana, con una singularidad que corresponden a ese continente. Bueno, más datos de cómo se expande. Como ven aquí, el SIDA se ensaña, especialmente con África. Y bueno, estamos en ese punto. Aquí tenemos un asunto. La causa de la enfermedad, hoy parecería que no hay ninguna discusión, que es el retrovirus que se instala en la sangre y produce este fenómeno inmunodepresor. Ahora, ¿qué pasa? Que se puede trabajar contra las causas, en este caso contra la propagación, con determinadas medidas preventivas, como puede ser el uso del preservativo, etc. Pero aquí, de pronto, nos encontramos con un escollo. Hay intereses, hay fuerzas, las que sean, bueno, que han sido producto de muchos debates, algunas de las cuales han tenido, afortunadamente, cambios recientes, algunos cambios más o menos en sus posiciones, que, en definitiva, se tornan en una causa de la enfermedad. Si se supiera de la dolencia. ¿A poco de surgir el SIDA? ¿Qué ocurrió? Sectores ultraconservadores, porque está ocurriendo en alguna medida ahora, algunas iglesias católicas y de la iglesia católica, algunas iglesias protestantes, pero desde que surgió el SIDA, sectores muy ultraconservadores y religiosos arremetían contra los homosexuales.
Y se extendió la idea de que la epidemia era un castigo de Dios, igualito que en el medioevo, por el pecado de sostenerlas, ¿verdad? Entonces se le llegó a denominar por eso, pues, peste rosa, peste gay, síndrome homosexual, inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad. Eso es una construcción ideológica prácticamente. No había ningún fundamento serio de que eso pudiera ser un problema homosexual. Claro, cuando bastante tempranamente se descubrió que las mujeres homosexuales no padecían SIDA, por lo menos no en condiciones epidémicas, eso solo ocurría con los varones, que los haitianos heterosexuales empezaron a tener unas tasas enormes de SIDA y constituyeron con Estados Unidos, pues bueno, estas posiciones pues empezaron a perder peso, ¿verdad? Pero el tema aquí es preguntarse o identificar. Bueno, ponía aquí, ahora vamos a la pregunta esa. Solo a modo de ejemplo, es VIH positivo 1 de cada 3 ciudadanos en Botswana, que es un país donde la difusión del retrovirus por relaciones homosexuales es muy, muy marginal. Sin embargo, un tercio de las personas que viven allí son VIH positivos. También en el Caribe, en Centroamérica y en países sudamericanos como Brasil y Colombia se produjo ese patrón, que es un patrón de infección por vía heterosexual marcadamente mayor que por vía homosexual. ¿Y cómo encarna todo esto en el discurso que traíamos? Bueno, el asunto es que en aquella época, cuando surge, se pensaba que el condón era considerado simplemente un método anticonceptivo, no se conceptuaba como un método de prevención. Entonces se mantuvo esa práctica, solo se usaba cuando fuera para evitar el embarazo, y el efecto que tuvo fue que se han producido muchísima cantidad de muertes que hubieran sido evitables si se hubieran adoptado o se adoptaran, se comprendiera y se llevara a la práctica que estos métodos anticonceptivos son realmente un método de prevención de la enfermedad. Es decir, dicho de otra manera, el ignorar el condón no solo es un método anticonceptivo, ha producido cientos de miles de muertes evitables. De hecho, todavía hay sectores que siguen ignorando eso, o queriendo ignorar eso, y pues bueno, produciendo este nefasto efecto en las poblaciones. Ok, ahora, todo viene aquí, es decir, una cuestión es el retrovirus como fuente, y otra cosa es lo que podría evitar que el retrovirus actúe, digamos, serían las causas de las causas. Está claro que la causa es el retrovirus. Claro, y ahí podrían haber distintas estrategias, luego, porque si hay una abstinencia sexual completa, pues posiblemente también se reduciría el SIDA, pero como eso es inviable, pues entonces hay otras alternativas como esta. En fin, y en eso ha habido un debate. Es decir, el debate realmente, una vez superado la ignorancia sobre la causa, se superó eso, que también tuvo su propia pelea, etcétera, ya lo sabemos, entre los franceses y los norteamericanos, con el premio Nobel de Gallo y toda esa historia. Pero bueno, una vez que se supo, el debate pasó al otro marco más general de la causa de la causa. Bien, año 2009. Se produce una alarma mundial sobre una terrible pandemia de influenza que se avecinaba. La gripe H1N1, que se planteaba en aquel momento como una enfermedad, era una enfermedad respiratoria aguda contagiosa causada por un virus. Bien. Se sugerían estas medidas de prevención, lavarse las manos, etc. Pero bueno, sobre todo se anunció una cosa terrible que se avecinaba y que iba prácticamente a crucificar a la humanidad. Y entonces surgen estos antivirales, Tamiflu, medicamento antirretroviral, que fue desarrollado por Roche para tratar los síntomas y las complicaciones asociadas con las infecciones del virus. Y se aprobó un medicamento que se aprobó por primera vez en el año 1999 y en Europa en el año 2002.
Hasta 2009, todos los resultados publicados en la literatura académica sugerían que el Tamiflu era seguro y eficaz para la gripe, que reducía los síntomas y las complicaciones. Muy bien. Lo mismo o parecido con el Zanamivir, que es la relenza, pero que estaba junto con el Tamiflu como un antirretroviral que le hacía competencia. Se presagiaron millones de muertes. Ahora, lo cierto es que las muertes nunca se produjeron. La alarma fue realmente inducida por distintos agentes interesados en que los gobiernos emplearan una enorme cantidad de recursos para comprar precisamente estos presuntos medicamentos curativos que tenían todas las virtudes posibles. Eran curativos, eran preventivos y eran todo. En cualquier caso, conjurar lo que se entendió como se iba a producir como una verdadera pandemia. Eso fue lo que ocurrió. En 2006, los temores sobre una posible pandemia de gripe había. Estamos en 2009, pero en 2006 había hecho que los gobiernos de todo el mundo comenzaran a almacenar Tamiflu. En 2009 los temores sobre la posible pandemia de gripe porcina, que terminó siendo el H1N1, pues incrementaron sus ventas. Ahora veamos algunos datos. En Estados Unidos, 65 millones de tratamientos de Tamiflu se acumularon a un costo de 1.300 millones de dólares. El Reino Unido gastó más de 500 millones de dólares y en el 2009 el 0,5% de todo el presupuesto fue gastado para comprar Tamiflu. El acaparamiento de Tamiflu fue tan importante en Estados Unidos, 96 condados acumularon suficiente para tratar a 350 millones de personas, solo en 96 condados, cuando en todos los Estados Unidos gastó 240 millones de personas, o 300. Y entre el 99 y el 2014 se gastaron en todo el mundo 18 mil millones de dólares comprando Tamiflu. Lo del PIB de Islandia, el Producto Interno Bruto de Islandia, bueno, para que se tenga una idea. Es decir, se gastó en Tamiflu mucho más que todo el Producto Interno Bruto de un país europeo. Pero ¿qué pasó? En definitiva, aquí se dio una llamada mundial en aquel momento a hacer los gobiernos pidiendo responsabilidad y pidiendo que no se comprara, que se mantuviera una actitud cautelosa con respecto a esto. Porque se descubre que realmente lo que conseguía el Tamiflu era hacer que la gripe durara 12 horas menos, ni más ni menos. Aparte de que traía consigo algunas complicaciones como todos los fármacos, etc. Y entonces se consideró, como ven ahí, pues efectivamente la mayor estafa de la historia, porque hubo dudas acerca de la efectividad de los antivirales cuando estaban en medio de la paranoia esa, y entonces la presión científica y política que se realizó obligó a las compañías farmacéuticas, una cosa que ya se sabe bien, que suele ocurrir, a compartir datos crudos de sus investigaciones. Y un análisis independiente de esos datos pues llevó a que a conocerse que en el año 2014 estos antivirales tenían una eficacia sumamente modesta para el alivio de los síntomas y para los demás prácticamente eran inútiles. De modo que efectivamente hoy prácticamente nadie discute que aparte de que era ineficaz, era peligroso porque traía determinados efectos adversos, pero que se corroe haciendo que los gobiernos compraran esto en grandes cantidades. Yo recuerdo cuando esto estaba pasando, en Cuba se creó puedo contar esto porque es un testimonio directo que conozco, se creó un grupo de trabajo, yo no lo integré, pero ese grupo estaba en mi centro de trabajo, en el Centro de Información de Ciencias Médicas, un grupo de trabajo para monitorizar el proceso del uso del Tamiflu y de la epidemia. Y afortunadamente el gobierno de Cuba fue cauteloso, no compró Tamiflu, o sea, solo en muy pequeñas cantidades, prácticamente para probarlo, pero no se sumó a la histeria esta que produjo que muchos países pues, empezaran a comprarlo de manera así. Que además es una histeria, que fue determinada, o sea, los gobiernos se sintieron presionados por todos lados. Esa es la realidad. Por una parte, desde luego, Roche, etcétera, vende sus propias presiones por sus propios caminos.
Pero como se crea todo ese clima, la población también presiona. Entonces, hay una presión mediática sobre la población y la población le pide a los centros a pedir algo, que le den Tamiflu, que, en fin. Y finalmente, por si fuera poco, había una presión que venía de arriba, porque la Organización Mundial de la Salud se precipitó a decir que había que hacerlo. Ahí, por ejemplo, lo digo este cuento porque Cuba desoyó, afortunadamente desoyó, en mi opinión, de manera muy sensata, ese reclamo. No desatendió el problema, pero sí desoyó el reclamo de la Organización Mundial de la Salud, o la indicación que dio la Organización Mundial de la Salud, para que este fiasco realmente, que como se le conoce, mucha gente piensa, pues produjera este gasto, etc. Bien, este es un dato. Y después se supo, lamentablemente, que también la Organización Mundial de la Salud había de alguna manera actuado no solo irresponsablemente con respecto a esto, sino que había también intereses ocultos. Eso lo supo más tarde. Así que mediante ocultamientos, maniobras y engaños, al final se consiguió consumar un timo de alcance mundial. Los productos eran ineficaces, estos productos carecían de impacto real y la mayor parte de los países pues cayeron, muchos países, en el caso de Latinoamérica casi todos, en la trampa tejida por Roche y otras fuentes, ¿no? Como por ejemplo la OMS, que ahora la OMS, bueno, ya en el año 2017 dice, no, es verdad, el Tamiflu vamos a quitarlo de los medicamentos esenciales, vamos a quitarlo, y yo no lo recomiendo. Ahora lo vitupera. Pero, eso es ahora, pero también se supo que había ocultado, no solo había ocurrido, que ya era grave, sino que también había ocultado que esos expertos en gripe A estaban directamente conectados con Roche Glaxo, que eran las dos grandes transnacionales productoras de esto. Una cosa muy, muy inquietante que eso haya ocurrido. El otro día, antes de hacer un comentario final sobre esto y entrar en el último tema, sí, efectivamente se produjo una pandemia, ¿verdad? Una pandemia, hubo mucho dinero que fue a parar a Glaxo, que fue a parar a Roche, pero fue una pandemia de pánico. Realmente lo que hubo fue una pandemia de pánico, una epidemia de pánico, probablemente inducida o seguramente inducida y muy bien tramada por lo que se constituye, repito, la estafa más grande que se haya realizado en la historia, que es la venta de Tamiflu en esas magnitudes por parte de Roche a los gobiernos. Hay un artículo, si alguien está interesado, que cuenta de una manera, en mi opinión, excelente toda la historia de Tamiflu Relenza. Está publicado en la revista Cubana de Salud Pública. Este es un profesor, un médico de familia español, Juan Gervas, que es el autor. Antes de cerrar con el tema, un rápido comentario. Este señor que está ahí se llama Peter Gotze. Peter Gotze es un investigador muy destacado, que ha escrito varios libros, como por ejemplo son libros muy combativos, digamos. Y este señor, que es miembro de la colaboración Cochrane, ustedes todos saben lo que es. La colaboración Cochrane es una organización que se fundó en el siglo pasado para trabajar en la línea de la defensa de la llamada medicina basada en la evidencia. Es decir, es la propia logo de la Fundación Cochrane. Ahora lo voy a poner ahí, lo vamos a comentar. Pero está pensada justamente, es una organización independiente, sin ánimo de lucro, bla, 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 que está pensada para eso, para certificar de una manera científica la validez o no de determinadas iniciativas terapéuticas o prácticas o medicamentos o lo que sea. Peter Gotze no solo es un fundador de Cochrane, de la colaboración Cochrane, no solo es miembro del board, o era miembro del board, de las 11 miembros del board que dirige la Fundación Cochrane, que tiene miles y miles de colaboradores en todo el mundo,
sino que además es el jefe de la fundación, de todo lo que es la colaboración esta dentro de los países escandinavos. Él es particularmente el jefe, y esta organización, yo no sé muy bien qué vínculo tiene con el Ministerio de Salud Pública de Noruega en particular, pero de alguna manera está bajo la égida de ese ministerio. Lo cierto es que la colaboración Cochrane hace, esto es un show que están dando ahora, hace 3 meses expulsó a Peter Goltze de la colaboración, del board, etcétera. Les decía, este es el logo, lo que es esto es la típica figura que se hace con los metaanálisis, con los distintos intervalos de confianza, etcétera. Bueno, la forma en que gráficamente se vuelcan los metaanálisis es justamente a través de figuras que tienen ese aspecto. Entonces, bien, este show que están dando ahora, yo no voy a extenderme en él, lo sigo bastante de cerca. Por cierto, la Cochrane iberoamericana, creo que 17 países que tienen una organización Cochrane, desde luego Cuba está entre ellos, pues ya se han pronunciado contra la expulsión de Goltze. ¿Por qué lo expulsan? Lo que se utiliza son unas excusas realmente bastante ridículas. Las razones aparentemente reales es que Goltze ha sido un crítico últimamente de algunas decisiones que se habían adoptado dentro de la colaboración Cochrane. Por ejemplo, un metaanálisis que él hace un análisis y dice: yo creo que está mal hecho este metaanálisis, y este metaanálisis, porque claro, las empresas rápidamente han identificado en Cochrane una fuente de legitimación que es muy redituable. O sea, cuando un medicamento o lo que sea, una vacuna, está, digamos, avalada por un metaanálisis que tiene la firma de la colaboración Cochrane, que hoy es muy prestigiosa, pues entonces eso es altamente ventajoso. Entonces, claro, aquí empezaron a surgir, evidentemente, tremendos conflictos de intereses que han terminado en esta aparatosa y escandalosa expulsión de Goltze de esta organización. Ahora, ustedes quizá tengan una idea de quién es, ya esta es la última, antes de pasar al último ejemplo, John Ioannidis. A mí me llamó la atención, esta carta es del 16 de noviembre del año 2018, y él se la manda a la ministra de Salud de Dinamarca, se la manda Ioannidis. Yo lo estoy poniendo todo el texto. Sí me llamó la atención la carta porque la verdad que no es que él sea demasiado modesto en la carta, pero parece que le dice a la ministra: señora, atención, que quien le está escribiendo no es ningún tonto. Soy el profesor titular de la Universidad de Stanford y me citan 3.000 veces al mes, y esta es la más alta tasa de citaciones de todos los médicos del mundo, y posiblemente de las 10 más altas de todos los científicos del mundo. Efectivamente, Peter Ioannidis, solo el famoso artículo de por qué la mayoría de los hallazgos clínicos son falsos, que salió en PLOS Medicine en el año 2009, es el artículo más bajado de la historia de Internet, y ha sido bajado 1,5 millones de veces, y es el artículo más leído probablemente que ha tenido nada en la historia de la salud pública, la epidemiología y la clínica de los últimos 20 años. O sea, él es una figura así absolutamente descollante. Y entonces, bueno, le empieza diciendo, siente una admiración incondicional por Peter Goltze y está haciendo una defensa. Esto, repito, eso fue la semana pasada, prácticamente. Y cierro entonces con esta viñeta que me encontré en internet, que decía: señora, yo me fiaba ciegamente del OMS hasta el escándalo de la gripe. Y el Tamiflu. Después sigue: bueno, me fiaba de los ensayos clínicos y publicaciones médicas hasta saber que hay cantidades millonarias de dinero por medio. Me fiaba de la Cochrane hasta que han echado a Peter Goltze. Es decir, se está viviendo pero bueno, me llamó la atención un hecho que está ocurriendo ahora de una manera muy sensible, que esta viñeta pues lo vinculara a una revista española con el escándalo del Tamiflu y el apoyo que le dio la OMS y la OPS a este producto. Ahora llegamos al último asunto. Voy a tratar de ir rápidamente. Se trata de que 2,2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides.
y anualmente se producen 70.000 muertos por sobredosis de opioides. Si ustedes se fijan, estas son las ventas del verde, las muertes por consumo de opioides, el rojo, y el azul, las admisiones a tratamiento por opioides por cada 10.000 habitantes. Bueno, son tasas. ¿Ven cómo han crecido entre 1900, o sea, a lo largo del siglo XXI? Número de muertes por sobredosis de opioides, bueno, pues desde 1999, indeteniblemente, hasta la última que tengo ahí, que es el año 2016. Un crecimiento sostenido de las muertes. Esto es el número de muertes en Estados Unidos. Ya en el año 2017 pues fueron 70.000. Bueno, estos señores, pues Johnny Joplin o Amy Winehouse y Jackson, pues murieron por consumo de drogas ilegales. Pero el 21 de abril, básicamente por problemas vinculados al consumo de drogas ilegales, pero el 21 de abril del año 2016 falleció, hace 2 años ya, Prince. Prince falleció cuando se va por una sobredosis. Pues bueno, la policía encuentra fentanilo en grandes cantidades en su vivienda y bueno, se identifica finalmente por la autopsia que él muere por consumo de opioides, de una sobredosis de opioides. Una droga legal, ¿verdad? Bueno, pues eso pues tomó mucha connotación mediática, naturalmente, etc. Es él en particular, ya que estamos en él, era un músico genial que se entregaba muchísimo en el escenario, terminaba muy agotado, y entonces para poder hacer esas presentaciones, etc., bueno, pues adolorido, en fin, empezó a tomar estos analgésicos, opiáceos, y terminó haciéndose adicto, porque es muy rápido el proceso de adicción, y finalmente, bueno, pues en algún momento consumiendo en una dosis excesiva que lo llevó a la muerte, como a otros 70.000 norteamericanos más cierto. La epidemia está matando más gente que el SIDA en su peor momento. En lo que va de siglo ha dejado 10 veces más bajas que a lo largo de los 19 años que duró la guerra de Vietnam. La cifra de 19 está buena porque la guerra duró 18 años y medio. Y el siglo lleva 18 años y medio, casi 19. Es decir, es la misma cantidad de años, ¿verdad? Mientras la guerra dejó 59.000 norteamericanos muertos, la epidemia de los opiáceos ya ha producido 10 veces más. Interesantemente, a diferencia de la crisis que hubo en su momento con la heroína, con el crack, etc., no, estos son, por lo general, no son, el patrón de esos fallecidos no es de gente marginal. Sí, se da más en barrios de clase media, en barrios de clase media alta, gente blanca, etcétera, que son los que están muriendo. De ambos sexos, lo bueno siempre un poco más en hombres, en fin. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la fuente? Etcétera. Bueno, pues hay varios medicamentos con sus respectivas empresas. Está el fentanilo directamente de Durojesic, que se lo produce Johnson & Johnson. El otro opioide importante lo produce Abbott, que es el Vicodin. Bueno, aquí la hidrocodona, que es el opiáceo mezclado con acetaminofén. El Endo Pharmaceuticals es la tercera empresa importante que produce y comercializa el Percocet, que también es oxicodona, también es uno. Y el más extendido, el que más se ha vendido, lo vende Purdue, es como se llama, es el Oxycontin. Este fue el que le encontraron ahí en la casa a Prince, etc. Y esta empresa que produce el Oxycontin, bueno, tiene una historia que luego voy a comentar especialmente, pero que es una historia que ya se la pueden imaginar, no es la única. Realmente las 4 no han todo así, lo que esta ha sido particularmente agresiva y particularmente exitosa. Es toda una estrategia
de convertir a las personas en adictos a estos analgésicos. Volveremos sobre ello. Ahora, ya entro en este punto. En 1980 sale una carta, como hay un poquito la historia de esto, en New England, donde la carta estaba firmada por dos especialistas del programa de drogas de la Universidad de Boston, Massachusetts, y el título decía: la adicción en pacientes tratados por narcóticos es infrecuente. Entonces, ese era un punto esencial, o sea, la carta decía eso. Interesante que, bueno, estos individuos posiblemente con su mejor intención reflejaron lo que ellos habían registrado. Y ponían que habían encontrado 4 adictos en 11.000 casos que ellos habían tratado. Eso dice la carta. Esa carta nunca se contrastó, no era un artículo científico, es simplemente una carta que estos individuos enviaron con ese testimonio. Resulta muy interesante que tuvo en los sucesivos 608 citas, y como promedio las demás cartas que se habían enviado a esta misma revista en esa misma época, porque se habían como promedio 11 citas nada más. Es decir, fue intensamente citada este mensaje de que la adicción era infrecuente. Pero el dueño, el Purdue, está en la es la familia Sackler, que en este momento es la 16ª familia más rica de los Estados Unidos, según la revista Forbes. 35.000 millones de dólares han ganado por la venta de los opiáceos. La historia de cómo han conseguido eso es una cosa terrible. Claro, ellos están siendo ahora en los tribunales, están siendo impugnados en cerca de 80 ciudades de los Estados Unidos. Se les ha considerado responsables directos de la epidemia. Ahí están las causas de las causas. Es decir, cómo ha podido operar el Purdue con el mercado para conseguirlo. No voy a entrar en detalle, pero bueno, entre las muchas cosas que hace, introdujo el Oxycontin en el 96, pues bueno, lo bien conocido de pagar a los especialistas por las prescripciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, han creado un sistema de bonos para repartir gratuitamente Oxycontin. Eso lo han hecho de una manera tal, porque se han hecho ya, eso está muy estudiado en este momento, está muy cuestionado y estudiado. Tal y como las mafias hacen con los niños en las escuelas de Latinoamérica, afuera de Colombia, de Asunción, de Paraguay, que los habitúan igualitos. O sea, le dan gratuitamente a los médicos estos bonos para que habitúen a los individuos. Por ejemplo, un dolor de muela, una sacrolombalgia. Eso está indicado como paliativo para personas que están en estado terminal, ¿verdad? Bueno, pero para casi cualquier cosa, el 95% de los 95% de los médicos, los general practitioners, o sea, los médicos de cabecera, digamos, en Estados Unidos lo utilizan como un fármaco analgésico como si fuera normal. Ya ha sido objeto de una multa de $600 millones porque lo de siempre se supo que ellos conocían perfecta la naturaleza adictiva. Eso es lo que más han insistido, que no es adictivo. Hay dos eslogans centrales: esto no es adictivo, y segundo, no hay por qué sentir dolor. Si no es el dolor, no hay por qué sentirlo, se puede evitar. Y entonces, por generar publicidad engañosa, sobornar a médicos y académicos para aprovechar, sobre todo usar o promover el uso de Oxycontin durante periodos de dosis mucho mayores de las permitidas. Pero $600 millones son el 1,7% de todas las ganancias que han tenido Purdue con la venta de eso. O sea, eso está dentro del negocio, o sea, dentro del plan de pagar una pequeña cantidad por subvertir la ley y ganar estas enormes sumas que estamos mencionando. Ahora en este momento más de 60 ciudades están llevando a los tribunales ahora a esta empresa, desde que se sumó Kentucky y Nueva York. Estamos hablando de este mismo año.
Ahora bien, un comentario, en este caso voy a dar estos datos de España, ya estamos al borde de terminar. En el año 2017 se acaba, o sea, en el año febrero 21 de 2017 se hace este release, este informe del Ministerio de Sanidad, los Servicios Sociales e Igualdad de España, la Agencia del Medicamento, y pone la venta de opioides en España como ha crecido entre el 2008 y el 2015. O sea, un crecimiento sostenido. La evolución del consumo de fentanilo en España, observenlo ahí, también entre el 2004 y el 2014 fue un crecimiento también marcado. En este momento hay un debate donde hay algunos sectores de la Sociedad Española de Medicina y Familia, que hay dos. Hay una que está mucho más cerca históricamente de los transnacionales, etcétera, que es Emergen, y Senfic, que es la otra, pues bueno, está en una posición bastante distinta. Actualmente se está haciendo una alerta, diciendo, puede pasar como ocurrió, porque se consideró superada la crisis de la época de los heroinómanos, etcétera, marginales. Pero puede pasar algo muy parecido, porque se están dando todas las condiciones, exactamente todas las condiciones, y muy especialmente se están dando las condiciones siguientes. Ha surgido Mundipharma, es una empresa que es lo mismo que la empresa esta de la familia Slacker. Esta es de la familia Slacker, es la forma, el nombre con que está actuando en este momento la misma Urduy. Y por ejemplo, fíjense, el año 2017, el año pasado, fue considerada el mejor lugar donde trabajar en España, ¿no? Ha sido premiada por esta empresa Mundipharma. Alguien dirá, bueno, y con esto ya casi termino, y alguien dirá, y bueno, es realmente la acción. ¿Qué produce? Bueno, la produce el adictivo, etcétera, en su manera que se consume. Pero la causa de la causa es la acción absolutamente indiscriminada de estas empresas. Y hay quien podría decir, porque bueno, en vez de echar las mías, pues yo siempre soy un poco beligerante con las empresas, y etcétera, y otra vez Luis Carlos llega como un francotirador contra este tipo de... Pero atiendan, en marzo del 2017 un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta muy apremiante a la Organización Mundial de la Salud diciendo: hagan lo que sea posible para evitar que los productores de Oxycontin propicien una epidemia opioide de escala global como ocurrió en Estados Unidos. Esto lo firmó un grupo grande de congresistas norteamericanos. Termina poniendo: no permitan que Mundipharma continúe con el mortal legado de Purdue en el escenario internacional. Es decir, es una cosa que incluso a ese nivel hay esta enorme preocupación de qué podría pasar. Porque el asunto que en Estados Unidos, hoy, 2018, sigue siendo debe estar teniendo el mismo crecimiento que tenía. Creo que en el 2018 ya llevan 74.000 norteamericanos muertos. Se ha declarado emergencia nacional en Estados Unidos, pero todavía no han podido controlar esta situación. Bueno, esto es lo que tenía previsto hablar. Bueno, ¿no? ¿Hacemos comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que creo que todos disfrutamos muchísimo de la conferencia. Yo soy, aparte de estar con ellos en el departamento de investigación, soy hepatólogo, especialista en hígado. ¿Hasta cuándo te quedas, Luis? ¿Un mes aquí? Ah, bueno. Muy bien. Vas a ir al cine seguramente, o te vamos a llevar. El tema nuestro de las causas de las causas, que probablemente estés bien al tanto, es en relación a
a la industria alimentaria y a cómo se toca, digamos, en algún nivel la industria alimentaria con la industria farmacéutica. Tiene que ver un poco con esto, digamos, es como si uno dijera, bueno, la industria se toca con los narcotraficantes, etc. Nosotros tenemos, no nosotros, sino la sociedad de los cardiólogos, GPs, etc., estamos viendo esto de obesidad, hígado graso con fibrosis, cirrosis. Desde el año pasado, es la primera causa de trasplante hepático. Y en Estados Unidos se va a extender. O sea, es una enfermedad producida por la alimentación grave, que es así, probablemente sobreestimada, pero es así. Hay una enfermedad de los últimos 20, 30 años que ha ido desarrollándose en forma creciente y que hoy es un problema grave de salud. No se escucha mucho aún, y lo que se ve son las compañías grandes farmacéuticas desarrollando nuevos medicamentos. Algunas que vos comentaste y algunas más. Y lo que seguimos viendo, digo por si vas al cine u otro lugar, es esta comida, digamos, cada vez peor, mucho peor que antes. Y si cuando vas a Becas de Seiza o cualquier lugar de estos, vas a ver todos los carteles de 5 hamburguesas en una hamburguesa, etcétera, etcétera. Y es algo imparable, digamos, para los chicos, adultos y el mundo actual, y nadie hace nada al respecto. Estamos hablando con José, que ahora asume la presidencia de cardiología, entre distintas sociedades científicas, ver de qué manera se puede, porque bueno, a nivel, digamos, gubernamental no hay medidas en este sentido, en las escuelas, en los lugares de recreación, en la publicidad, etc. Nosotros lo vemos como un problema de salud, ahora muy tomado por la industria y exagerado. La industria empieza a ver y mostrar que eso es un problema que produce muerte. La industria alimentaria sigue, y en algunas reuniones ahí societarias uno dice, bueno, si realmente hay algo encima, digamos, que programado o premeditado, digamos, entre estas grandes industrias o no. La cuestión es que es una nueva enfermedad y hay medicamentos que los vamos a ver en 3, 4, 5 años, muy costosos y para un número muy importante dentro de la población, porque es algo muy prevalente. Acá en este hospital estamos trabajando con esos medicamentos, con esas industrias, y en todo el mundo. Entonces, nada, era solamente comentar lo que desde nuestro lado vemos y cómo te parece que uno podría actuar de la mejor manera para trabajar, digamos, de cada uno desde su lugar, por lo menos tratando de no impedir, pero bueno, de trabajar un poco en que esto ocurra, o trabajar de frenar o que ocurra menos, o alertar a la población, etc. Cómo se sintieron en la charla, una etapa pequeña de construir caminos colectivos para otras respuestas. Uno tiene una idea de qué se hace a nivel causas, cómo actuar, qué hacer. En lo personal, yo soy de los que miran la mitad del vaso lleno, ¿no? Siempre es necesario el pesimismo y el optimismo, y algo que siempre decimos, los que hacemos epidemiología, es que es una oportunidad para trabajar todos juntos, en donde las respuestas no son individuales, son colectivas. Por supuesto, en la epidemia de fiebre amarilla todos sabrán que como empezó en la zona de la boca, en las zonas norte se desarrolló en esta huida individual que también es entendible, cada uno va a tratar de salvarse y salvar a su familia, pero las respuestas a una epidemia suelen trabajarse de manera entramada, articulada, viendo esas causas o disminuyendo el daño que se está instalando si la epidemia está presente. Entonces siempre decimos el valor que tiene la asociatividad
el valor que tiene el entramado de inteligencia colectiva para pensar las causas de las causas y pensar estrategias a ese nivel. Y cuando hacemos estos debates, decimos que siempre termina en las características del ser humano, ¿no? Y en tanto no tengamos coherencia en el pensar, sentir y hacer que nos lleva a nuestro día a día, va a ser muy difícil poder lograr una intervención colectiva para entender qué va a producir la epidemia o qué produciría o cómo la haría la epidemia. Lo interesante ahora es que las epidemias las estamos construyendo las propias personas, o sea, no es como antes que las epidemias era un patógeno y al menos ahí nos encontrábamos todos luchando contra un actor natural. Ahora la tensión es entre fuerzas ideológicas de qué es, por qué algunas personas construyen una epidemia en un contexto favorable para hacerlo y el resto no hacemos nada, somos pasivos. En ese análisis, a lo de nuestras reflexiones del grupo, entendemos que estamos subjetivizados y estamos constituidos como individuos de reproducción, de repetir, ¿no? De lograr más y mejor, en vez de pensar en un propósito común que nos encuentre bien subjetivizados y entendiendo más allá de la lógica del mercado qué quiere una pequeña comunidad o qué quiere un país o qué quiere un espacio de una sociedad médica, hablando, no tenemos que irnos a algo tan grande, ¿no? Es en nuestra propia familia que queremos. Y entendemos que de esa manera son, al menos lo que tratamos en la coherencia de la carrera de epidemiología, es salirnos de una lógica del mercado, no cobrar a los alumnos, proponer otras relaciones sociales para que podamos construir otro contexto donde nos gustaría vivir. Y ahí lo interesante es que hasta que no nos animemos a recuperar esa voluntad de esa transformación y animarnos a la incertidumbre de cómo va a ser ese nuevo contexto de relacionarnos que hoy no conocemos, nunca va a ocurrir, porque reproducimos sin querer lo aprendido. Y para no reproducir lo aprendido y encontrar nuestra individualidad igualmente, desde saber quiénes somos para esa contribución de un nuevo objetivo, es fundamental estar en contextos salutogénicos, desde la educación, desde nuestra niñez, desde los claustros cuando empezamos una residencia. Y no es tan difícil, si uno dice yo no voy a reproducir una lógica que a mí no me gustó que en mí ocurrió. Y también con mucha compasión de entender que el que la intentó en ese momento era víctima del mismo modelo que estamos diciendo que nos logra individuos desubjetivizados. Y ahí vuelvo a como empecé, uno se pone con esperanza y dice, bueno, entonces está todo por hacer. Porque si no, nos quedamos pensando dentro de la dicotomía, ¿no? O sea, hay un opresor y un oprimido, y nunca vamos a salir de un Holloway, de esa lógica. Y se trata de eso, de pensar estos espacios donde uno puede, en la familia, en la escuela, en la facultad, cuando tiene una dedicación de responsabilidad en la carrera, de lo que tengamos, inclusive en el día a día, ¿no? De ser coherentes en ese pensar, sentir y hacer. Y es genial cuando uno encuentra un colectivo que está interesado en hacer eso, porque lo más difícil es cuando vamos como locos malos diciendo que está todo el mundo al revés y nadie lo ve, y el que lo ve se acomoda y no mira al de al lado y cada vez duele más mirar al de al lado. Así que me parece, por ahí yo valoro enormemente los espacios suyos, la reflexión, porque estamos surgidos en esa, a invitarnos a hacer otro país, otro mundo directamente. Y bueno, fue una reflexión larga, pero es linda hacerla acá en el Salón del Consejo y estamos un poco todos motivados por también diciembre, que es un momento de reflexión y decir qué queremos para el futuro. ¿Más? Bueno, en primer lugar, la presentación que nos dio Luis Carlos creo que fue excelente y atendió mucho al título determinante que es el de la causa de las causas. Acá de fondo lo que uno termina pensando es que buscando las causas de las causas tenemos que empezar por interpretar qué es lo que está pasando esencialmente en la sociedad y qué es lo que está pasando concretamente, en este caso en nuestro país.
tenemos que poder leer cuáles son las ideas dominantes en el país, qué es lo que se formula en la esencia de todos los planteos, hacia dónde se apunta que debemos dirigirnos. El que debemos dirigirnos, obviamente, tiene un motor esencial, que si uno tuviera que llegar al fondo de cuál es el motor esencial, es la búsqueda del beneficio económico y material. Y todos nosotros, en función de esa situación, lo que realmente tenemos tantos ejemplos. A mí me resulta apasionante la lectura del diario. La lectura del diario tiene un valor. Mi mujer me dice, pero vos lees el diario hasta los avisos. Sí, yo leo hasta los avisos. La lectura del diario es realmente apasionante, porque es un muestrario clarísimo hacia dónde. Yo leo todos los diarios, no leo diarios de una sola tendencia. Yo leo todos los días La Nación, por ejemplo. No la comparto, pero la leo, y muy atentamente. Pienso que es el mejor diario del país, además, como hecho periodista. Pero creo que siempre tenemos que terminar por buscar hasta donde podemos llegar. Luis Carlos ha llegado más lejos, eres un investigador profundo de las cosas, a la causa de las causas. Nosotros creo que tenemos que apuntar mucho a poder interpretar la causa de las causas, porque por lo menos uno no puede vivir como una hoja al viento, tiene que poder llegar a entender el mundo que lo rodea. Además, tenemos que atender las preguntas y los comentarios, si queremos, lo más cercano, que son nuestra familia. Yo tengo 5 hijos, 8 nietos, que te preguntan cosas permanentemente. Además tengo, por suerte, uno de mis tesoros es tener un buen grupo de amigos. Entonces eso permanentemente nos genera preguntas, contestaciones, respuestas, orden, desorden, qué sé yo. Y creo que la búsqueda esa del título de esta charla, que la causa de las causas, es la que nos permite, mirando esa realidad de una manera lo más objetiva posible, poder cumplir con la primera condición para dar un paso, aunque sea un paso interior, es entender. Entender. Si uno lucha por entender, puede después moverse en una determinada dirección consciente. Y no vayamos a creer que es demasiado difícil entender. Hay que mirar con mucha atención el mundo que nos rodea. Estamos hablando de la Argentina, hoy, aquí y ahora en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina hoy, aquí y ahora? Y si uno hace eso, puede llegar, creo yo, con interés y buena voluntad, a entenderlo y poder, por lo menos, ser un ente racional en esta marea que es la sociedad argentina del día de hoy. Nada más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, soy de la carrera de epidemiología, que, bueno, muchas gracias por la presentación. Hay algunas cosas que no tendrían que dejar de sorprendernos, creo. No nos puede perder la capacidad de asombro, no puede quedarse quieto por algunas cosas. Los números en relación a las personas con VIH o con SIDA en diferentes localidades del mundo es exorbitantemente negativa. Desigualdades son enormes. En ese sentido hay algunas cosas que no podemos dejar de mirar, o sea, cómo nos traspasan todos estos procesos, cómo nos hacen carne y podemos seguir dentro de ese contexto mirando estas realidades. Este es un primer punto. Me parece que es importante pensar en esto de las causas de las causas. Las causas de las causas suena muy grande, ¿no? Suena a macroestructuras, suena a estructuras que son a veces desde pequeños grupos o pequeños ejercicios o las localidades cuasi inabarcables. O sea, el poder discutir el poder de una farmacéutica o el poder de las empresas alimentarias en un barrio o en un territorio, en el conurbano bonaerense, es como una discusión que yo no la pensaría desde esos lugares. Tal vez haya que generar otros procesos para poder generar un poco más de transformaciones locales o de construcciones de realidades otras,
más del lado de lo que planteaba Silvana por ahí, de algunos conceptos de perder, desde recuperar los lugares de autonomía o de las construcciones de ciudadanía, que no sean pensados solo, que no sean pensados desde mirar estas grandes estructuras o estos grandes macroniveles, ¿no? Empezar a pensar en cuáles son las complejidades que pueden desarrollarse en los locales, sin perder la mirada del concepto global, ¿no? Sin perder la globalidad, seguir pensando en cuáles son las localías. Y en base a eso, cuáles son los procesos que podemos construir en base a esa desigualdad tan grande a nivel de las estructuras. Sí, yo soy infectóloga y la verdad es que toda mi vida he trabajado más en prevención que en tratamiento. Las circunstancias han hecho que la gente de epidemiología está trabajando un poquito menos con nosotros y yo lo lamento. Porque, por ejemplo, en higiene y seguridad se nota la presencia. Dicen que todos somos reemplazables, pero no somos todos iguales. Y un ejemplo tan burdo como es los residuos, lo que gastamos en residuos, a mí me duele mucho porque con ese dinero se podrían derivar a fines más útiles. Y en realidad no se pasa un buen mensaje para cada uno de todos nosotros, que somos, ¿cuántas personas en el hospital? ¿9.000? Y todos los servicios contratados, sí, alrededor de 8.000 y pico. Prioricemos cada uno de nosotros que atravesamos las distintas puertas de acá es San Justo, que es bueno para la salud nuestra y de nuestra familia, nada más que eso. Empezando por la alimentación, por el manejo de residuos, el manejo de la higiene, qué es lo de la higiene que sirve y qué no, el manejo de los medicamentos, la autoprescripción y todas esas plagas de nuestra sociedad. Esto no es un reclamo, Silvana, simplemente estoy describiendo, porque de pronto cuando hay personas que son muy intensas, como lamentablemente yo soy muy intensa, muy iracunda, ¿qué pasa? Que finalmente se termina la situación que logro que me expulsen. Estoy hablando del Comité de Higiene y Seguridad. Me dejan de llamar, entonces ocurre que aumenta el gasto en residuos que podrían ser reciclables, con lo cual se beneficia a Garrahan, a ciertas comunidades que reciclan, y el hospital encima pierde dinero y se pierde la posibilidad de reciclado fuera del hospital en las distintas familias de estas 8.000 personas. Entonces, ¿cómo hacer en la comunicación a nuestro personal que cuando uno trabaja, poner foco en lo que es bueno para la persona, para la familia, con el concepto de un mundo, ¿no? Del ambiente y de los animales, nada más. Adri. Por ahí a mí me interesa algo más como lo comentó Carlos, pero a modo de pregunta, ¿no? Un poco, si tienes alguna reflexión sobre los movimientos sociales, sobre las ONG o cuáles son las iniciativas que están reflexionando sobre estas cuestiones. El otro día yo me quedé bastante impactada porque vino acá un especialista, creo que desde la OMS, hablando de desigualdades en salud, y lo que comentaba era la impotencia del gobierno, no sé si, creo que trabajaba en la OMS, cómo él percibía que el
gobiernos en este momento no tienen capacidad para dar respuestas a estas problemáticas que ven, pero que a la vez no pueden abordar. Y ahí lo sitúa a nivel más bien del tercer sector, de movimientos sociales, de las ONG. Y por otro lado, el otro día, cuando estaba en una reunión que se hizo acá en Argentina, el primer ¿cómo se llama? Foro Mundial de Pensamiento Crítico, que estaba en una de las mesas de salud, uno de los disertantes planteaba también a las ONG como una figura asociada al Estado, como una forma de tercerización de las responsabilidades del Estado, una tercerización degradada, si se quiere. No sé si tenés alguna como idea en este conjunto de cómo se piensan los movimientos sociales, el tercer sector, y pensando en las localías que dice Carlos. Tenés bastante, me parece. Le doy una más, la última. Las pantallas, eso también, digamos, no es una especialidad. Las pantallas, los niños, adolescentes, adultos, etcétera. Si tienes una opinión al respecto, que es tan preocupante, si no hay un Oxycontin preparándose para el futuro, digamos, la enfermedad de las pantallas. Bueno, yo creo que virtualmente en todas las intervenciones, aunque Silvana me releva de decir algunas cosas porque las digo con mucha claridad, pero me parece que en todas las intervenciones, prácticamente en todas, hay una inquietud que está presente, donde se está jugando con la dialéctica esa, es decir, de lo local y de lo global, de lo que puede hacerse a nivel central de un gobierno, de lo que puede conseguirse a través de una iniciativa, digamos, incisiva, pero, o sea, más bien relativamente pequeña, pero incisiva, que podría modificar realidades a un nivel, a una escala no tan grande como pudiera ser. Entonces, eso ha estado ahí presente en todas las intervenciones y es natural porque es una pregunta natural que se está haciendo constantemente, ¿no? Es decir, y es muy difícil, por lo menos para mí, yo no soy una persona que tenga mucha experiencia en estas cosas, ¿no? Pero es muy difícil decir que habría que privilegiar. A mí la pregunta, como originalmente se planteó, arrancó desde el hígado graso y la alimentación, etcétera, a la pregunta final de esa intervención, sí lo veo más claro. Cuando él decía, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales que estamos vinculados a la comunidad de una manera muy directa a través de nuestros pacientes, etcétera, y también que tenemos un espacio para pensar, etcétera? Bueno, eso sí yo lo tengo relativamente claro, para mí personalmente, lo que hay que hacer, porque es lo que hago prácticamente, es esta conferencia, es decirlo donde quiera que pueda, es denunciar determinadas prácticas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo estoy enfrentado de alguna manera a Monsanto y que promueven el uso de químicos de manera irresponsable, con todas las que eso está produciendo. Ahora, ¿qué es eso? Es decir, hacer lo que está en nuestras manos es, cada vez que haya una tribuna, cada vez que haya una oportunidad, cada vez que haya un espacio de tiempo que uno haya hecho una reflexión, tratar de publicarlo. Si no sale en La Nación, pues bueno, que salga en la revista Salud Colectiva o en algún lado. Ojalá además pudiéramos ocupar espacios. Pero bueno, ahí viene el otro problema que está subyacente aquí. La Nación no. Eso probablemente no va a estar muy interesado en promover un texto que vaya en esta línea. Bueno, es parte de la realidad. Lo que sí quería era, en ese contexto, sin tener soluciones ni respuestas realmente que puedan ser satisfactorias, decir algo que podrá sonar un poco así de un lugar común, yo no sé hasta dónde, pero hay una tendencia, ese sí que es un lugar común, a decir estamos peor que nunca. Esto es terrible, la situación es no sé qué, por allá ganó no sé quién las elecciones, esto está revelando que... No, yo sinceramente cada vez que hago un análisis objetivo de la realidad o de determinadas realidades que tienen que ver con esto, no estamos peor que nunca.
mucha gente sabe que el concepto de comida basura no existía cuando yo tenía 25 años, pero la comida basura estaba ahí. Hoy todo el mundo sabe que los refrescos carbonatados, el azúcar, etcétera, pues puede ser mucho más dañino de lo que se pensaba. Eso era antes impensable. La impunidad con que se movían todas esas empresas era total y no eran menos dañinas que ahora. Entonces, ¿por qué aumenta la esperanza de vida? Eso es una realidad, porque vamos a mirar las cosas con una de lleno que decía. Eso es una realidad. ¿Por qué aumenta? No aumenta porque tengamos más tecnología, sí, un poquitito será porque tenemos más tecnología, es porque hay más cultura sanitaria, porque hay más higiene, porque todas esas cosas, como pasa con tantas, como la violencia doméstica, ahora se conocen mejor, pero no es que haya más que antes, hay menos que antes, hay menos homofobia que antes, hay menos, posiblemente, no digo yo menos consumo, porque ahora también las cosas se cuantifican mejor. No sé cuántas comidas basura se comían antes y cuánto se come ahora, puede ser que sí, porque claro, el poderío de esas otras fuerzas con las que él hablaba, bueno, nosotros si nos trazáramos metas maximalistas de verdad, como decía él, nos queda grande las causas, de luchar contra las causas, de erradicar las causas, claro, que eso nos sentiríamos unos pigmeos sociales y eso nos desestimularía de cualquier acción. Pero bueno, una cosa que yo pueda hacerle algún señalamiento a esas grandes causas de las causas, a dañarlo de alguna manera, y otra cosa es no hacer nada, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Desde luego hay una, como dije al principio, hay una dialéctica en cuanto a las áreas de actuación y también hay una dialéctica en cuanto a las fuerzas que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, que a Peter Gotze lo hayan expulsado hace 15 años, lo expulsaban y lo expulsaban, si es que no lo mataban, simplemente porque iba contra intereses muy poderosos. Pero hoy, un tipo que es el más citado del planeta, del mundo biomédico, se erige en un defensor y esa carta, quizá no la lea mucha gente, pero la ministra la leyó y los que estamos siguiendo este debate la estamos leyendo y nos quedamos pasmados de que de pronto, y esas son realidades, es como él tiene una tribuna, porque se la ha ganado, me estoy refiriendo a Ioannidis, este griego norteamericano que trabaja en Stanford, se ha ganado esa tribuna a base de talento, a base de perseverancia, a base de actuación, etcétera, y de decencia también, y bueno, y lo utiliza en este caso en una causa de este tipo. Bueno, perdonen si he dicho muchas así lugares comunes que no van a ningún lado, porque en definitiva no lugares comunes, cosas que son del sentido común, por decirlo así. Pero sí quería dar este testimonio de optimismo en cuanto a que a pesar de todo estamos mejor. Yo ahora mismo, mientras tú hablabas, pensaba para mí, ya a ver cuando tenga un poco de tiempo, voy a meterme más en el mundo, porque siempre lo oigo mencionar y le paso un poco por el lado, porque hay tantas frentes y tantas cosas que atender, pero ir un poco más al mundo de la alimentación. Porque por ejemplo hace poco, muy poquito, nos enteramos de algo que ocurrió hace 20 años, todos más o menos algunos lo sabrán, que fue cómo la industria azucarera, o sea, el Big Sugar ocultó deliberadamente el peso etiológico que tenía el azúcar en las cardiopatías y los problemas cardiovasculares y derivó de una manera aviesa y exitosa la atención hacia el colesterol. Y tenía clarísimo el peso, no porque el colesterol, que ese es otro debate, la colesterolemia tenga más o menos efecto, no voy a entrar en ese debate, pero que exoneraron al azúcar durante muchísimo tiempo, cosa que quizás no le vino mal a Cuba, ¿cierto? Pero exoneraron al azúcar totalmente de responsabilidades a base de maniobras, y eso se supo ahora. Entonces, bueno, ya digo, esas impunidades pues no son tan fáciles de mantener como antes, y en ese sentido pues sí, doy un mensaje positivo. Lamento si no consigo, por ejemplo, dar opiniones un poco más sólidas sobre el papel de las ONGs y los gobiernos. Bueno, sí, claro, yo creo que en algunos lugares no cabe hacer nada del gobierno, no solo, lamentablemente,
porque no tengan recursos, sino porque no tienen algo mucho más importante, y es que no tienen la voluntad. En algunos países de nuestra América, en este momento, evidentemente, ni tienen o no van a tener, eso es lo que yo sospecho que va a ocurrir en Brasil, no tengan la voluntad realmente de luchar contra las causas de las causas, sino de perpetuarlas. Entonces ahí los frentes se cambian y las cosas se cambian. Yo, ¿qué papel puedo jugar la ONG? Sospecho que sea verdaderamente ONG, que sea verdaderamente no gubernamental, están llamadas a tener en esos enclaves un papel determinante, para que las cosas por lo menos no se queden, para que no nos resignemos a que llegaron los dueños de las causas a preservarlas. Bien. Gracias, Carlos. Ahora vamos a seguir el conversatorio de los proyectos de los alumnos de la carrera, pero en un momento voy a dialogar sobre los proyectos, que es el área de epidemiología, allá en el edificio donde está documentación profesional, en el cuarto piso. Y después también están todos invitados a la una para hacer un cierre de fotos.